hay una chica en la ventana y me está mirando. A ver si se quita ya. Qué vergüenza. Hola. 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 Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Qué ganas tenía yo de volver a decir esto, de volver a grabar. Y bueno, sé que no es domingo como suelo subir los vídeos, pero es que el domingo no voy a poder subir vídeos, así que prefiero subirlo hoy, que es viernes. Así que sí, hoy vuelvo aquí después de tanto tiempo. Iba a subir vídeo el domingo pasado, pero no pude porque estaba estudiando, así que no pude subir vídeo. Bueno, hoy os vengo a hablar sobre la carrera que estoy cursando yo, que es Derecho, ahora ya que se puede decir que ha acabado la selectividad y que todos están esperando a que vengan sus notas para presentar las matrículas para la universidad que quieren y la carrera que quieren cursar, pues pienso que es muy oportuno el hacer un vídeo de este tipo, dado que a mí ver vídeos así me ayudó bastante a la hora de decantarme por esta carrera. Así que os voy a comentar ciertas cosas a tener en cuenta para elegir la carrera, las aptitudes que se puede decir que hay que tener para poder cursarla y las salidas que tiene esta carrera. Así que sin más demora, vamos a comenzar. Vale, en primer lugar os voy a hablar sobre las salidas que tendría el estudiar Derecho, y la verdad que desde mi punto de vista es una de las carreras más versátiles, porque a pesar de que todo el mundo cuando se nombra la carrera de Derecho se piense que nada más se puede ser abogado, no es así. Tiene muchísimas salidas, entre las cuales está pues obviamente el ser abogado, el ser juez, el ser fiscal, asesor. Es que puedes pertenecer a miembros de ONG, puedes ser miembro de una ONG, puedes ser notario, inspector, asesor, obviamente todo con sus másters correspondientes obviamente, pero puede ser, si eliges un máster que te guste, puede ser cualquier cosa, la verdad, y yo por eso pienso que es una de las carreras más versátiles que puede haber. Vale, ahora os voy a hablar de la carrera en sí. La carrera, hay gente que sí que piensa que es una carrera fácil porque en algunas universidades la nota de corte es baja, es de 5, es de 6, pero no precisamente es fácil, porque la verdad es que hay que tener mucha memoria, pero también hay que tener como una mente lógica, aplicar toda la teoría a la práctica, porque si estudias con la lógica, no es memorizarte todas las leyes. Obviamente las leyes te las tienes que aprender, pero no es memorizarte las leyes, sino saber aplicar la teoría a la práctica o saber enfocar lo que estás estudiando a lo que está pasando hoy en día, porque eso es una manera que a mí me ayuda mucho a estudiar, que al ir leyendo pues digo, mira, si es verdad, esto pasó ayer, esto es cómo se hace esto y esto es lo otro. Ay, qué susto, bicho. Entonces, yo pienso que la mente lógica es súper importante en Derecho, aparte de pegarte horas y horas y horas estudiando, porque sí, a ver, no vamos a mentir, la carrera de Derecho hay que estudiar mucho porque es mucha teoría y es mucho contenido. No es como algunas carreras, por ejemplo, de ciencias, que sí, muchas son de práctica, o otras carreras que lo que predomina, por decirlo de alguna manera, es la práctica. Aquí sí, obviamente, tienes prácticas, pero se puede decir que todas las asignaturas son de teoría, porque todas tienen un buen tochito de teoría. Y no sé, por ejemplo, una asignatura de un cuatrimestre puede ser todo esto, los temas, y de esto te examinas en una asignatura. Y esto es, ponte que en un cuatrimestre tienes 6 asignaturas, pues esto es lo que tienes que estudiar por cada asignatura. Y esto es solamente en primero de carrera, o sea, ve sumando. Así que es mucha teoría, mucho contenido, pero la cosa es saber aplicarlo a la práctica. Yo pienso que es un truco bastante importante que hay que tener en cuenta, saber aplicarlo a la práctica, y también la memoria. Si tienes buena memoria, obviamente, también yo pienso que si te gusta la carrera de Derecho, que no te lo tienes que pensar, porque la memoria también es algo muy importante en esta carrera. Otra de las aptitudes yo creo que hay que tener en cuenta, y que a mí me ha costado bastante, es el hecho de no tener vergüenza de hablar. Porque quieras o no, la mayor parte, por no decir todas las salidas que tiene Derecho, vas a tener que enfrentarte al público,
o sea, al ser fiscal, al ser juez, al ser abogado, vas a tener que plantarte delante de un tribunal en el que vas a tener que dar la cara tú solo y hablar tú solo y tener unas tablas. Entonces los nervios ahí no caben los nervios. Así que yo pienso que la vergüenza es algo que hay que dejar fuera de la clase también para ir aprendiendo a cómo desenvolverse uno en esas situaciones más formales, porque tienes que tener obviamente un léxico más formal. Y es algo que a mí me costó porque yo soy una persona súper vergonzosa a la hora de hablar en público. Sí, delante de una cámara, pues al principio me costaba, pero poco a poco se va pasando la vergüenza. Pero lo que es hablar delante del público a mí me costó muchísimo, la verdad. A día de hoy tampoco lo hago muy fenomenal, pero poco a poco, al tener que ir y presentar trabajos delante de toda tu clase y demás, pues al final vas poco a poco perdiendo la vergüenza. Pero si ya no tienes vergüenza desde el principio, te va a costar mucho menos y eso te va a puntuar mucho, porque a la hora de las prácticas los profesores cuentan mucho también esa intervención, el que tú seas voluntario a la hora de hablar, eso lo apuntan y eso te sube mucho la nota, y es algo que a mí me ha perjudicado mucho. Pero poco a poco, si eres una persona vergonzosa, no te digo que no estudies esta carrera, porque puedes ir perdiendo la vergüenza como la estoy perdiendo yo, que estoy en camino a ello. Pero si eres una persona que no tiene vergüenza, que tiene muy buena memoria, que tiene una mente muy lógica y te gusta obviamente esta carrera, no te lo pienses dos veces, porque yo pienso que es una carrera que te va a gustar mucho. Otra de las cosas que yo pienso que se pueden tener en cuenta, ya no a la hora de elegir la carrera, sino a la hora de estar en las clases, yo pienso que es mucho el ver las noticias y estar enterado de la actualidad, que sí, que también el tener una memoria histórica, es decir, saber lo que ha pasado en el pasado, los antecedentes de todo lo que estamos viviendo hoy en día, también es muy importante. O sea, tener una buena base histórica se puede decir que también es muy importante, porque hay gente en mi clase que tela, o sea, una pasada, la verdad. Pero el ver también las noticias te hace poder intervenir más en clase, en las cosas que se están tratando en clase, y es algo también muy a tener en cuenta, que yo no veía las noticias, yo me aburría viendo las noticias, pero poco a poco he ido viéndolas y al final te entretienes y la verdad que al final te acaba gustando y las ves por gusto al final. Y es muy importante también porque veías a alguien, a un político hablando en las noticias y decías, uff, qué aburrido, pero al final ya al estudiar la carrera de Derecho, al final vas entendiendo lo que hablan los políticos, porque es un léxico muy enrevesado. Entonces al final te acabas acostumbrando a escucharlos y al final te acabas entreteniendo, la verdad. Entonces otra cosa a tener en cuenta es estar muy informado de la actualidad. Al igual que en cualquier carrera, también es muy importante el tipo de profesor que te toque. Si te pone las cosas más fáciles, te las pones difíciles, o simplemente es un profesor que está interesado en enseñarte. Yo, por desgracia, este cuatrimestre he tenido un poquito de mala suerte y me han tocado profesores que la verdad que no se han interesado nada, o que los exámenes te lo ponen muy difíciles, que parecen que solamente quieren suspender a la gente y que esa es su diversión. Pero vas a tener que saber ligar con eso, porque obviamente no es el instituto. O sea, esto no solo para la carrera de Derecho, sino para cualquier carrera. No es el instituto, los profesores no son tus amigos, los profesores simplemente van a hacer su trabajo. Y sí, hay profesores buenos, hay profesores malos y hay profesores simplemente normales que van, dan sus clases, sí, se interesan porque aprendas, pero no pases de ahí. Entonces también es suerte, porque hay asignaturas que son fáciles y si te toca un profesor malo, pues mira, da igual porque la sabes sacar tú solo. Pero si es una asignatura que es muy complicada, ya que el temario, o sea, te puede resultar aburrido, interesante, lo que sea, pero si el profesor es malo te va a costar, y si te ponen los exámenes difíciles te va a costar mucho más. Así que desde el principio es importante hincar bien los codos a estudiar desde el principio, porque si no después se te va a acumular el trabajo y te vas a arrepentir, como le pasó a una servidora en más de una ocasión. Así que también en la carrera de Derecho, sabes que hay que ser constante, porque es mucha teoría, es lo que ya venía diciendo antes, es mucha teoría, al final se te va acumulando. Y yo la verdad que lo que recomiendo es, aparte de estar atento en clases y coger apuntes, porque de esa manera vas procesando la información, pues al final a la hora de estudiar se te hace más fácil el estudiar, porque dices, ah sí, eso lo vi aquel día, ah sí, mira, me acuerdo de esto. Es muy importante estar atento en clase, pero también repasar lo que tú, no digo que el primer día de clase que hayas dado algo, no, ya te lo estudies y te lo memorices todo, no.
que vayas leyéndotelo, entendiéndolo, para que al final no te resulte tan pesado tener que estudiarte todo eso y que no te acuerdas bien de lo que diste, de qué día lo diste y el por qué. Entonces es muy importante eso, el ir repasando, y yo creo que con esos trucos, es decir, que con repasar todos los días, el tener obviamente buena memoria, saber enfocar lo que das a la práctica, lo que está pasando en la actualidad, estar informado de la actualidad y no tener vergüenza, yo creo que con esos 5 trucos, yo creo que la carrera de Derecho está chupada. ¿Estoy en proceso? Sí, pero yo creo que con esos métodos se puede sacar y obviamente estudiar. Es que estudiar, es que no tiene ciencia, o sea, estudiar hay que estudiar obviamente. Y lo que digo, a ver, obviamente yo estoy hablando desde el punto de vista de mi facultad, de mi universidad, porque mi universidad sí es verdad que tiene prestigio de ser una muy buena facultad de Derecho, que es la Universidad de Santiago de Compostela. Y sí es verdad que yo, pues hablando, o sea, conociendo las experiencias de otras personas en otras universidades, pues les está haciendo mucho más fácil o están dando menos contenido al que doy yo y están sacando obviamente muy buenas notas. Pero sí, también eso hay que tenerlo en cuenta, porque obviamente la nota de corte en mi universidad no era precisamente baja, era bastante alta para hacer Derecho, porque la gente las facultades no suelen pedir, las facultades de Derecho no suelen pedir mucha nota de corte, entonces la mía sí era bastante alta para hacer Derecho. Y ya por último, lo que os voy a hablar es sobre las materias que ya de por sí sabes que no te van a ir bien. Es decir, hay ciertas materias que tienen mala fama en la carrera de Derecho. Por ejemplo, como me está pasando a mí, es Derecho Romano. Derecho Romano es una asignatura que sí tiene cosas que ver con la actualidad, porque obviamente a partir del Derecho Romano se desarrolló el derecho vigente. Y es difícil, no es que sea difícil, es que los profesores lo ponen difíciles. A ver, tú te estudias el temario, pero las profesores por lo general suelen ser muy exigentes, por eso tiene tan mala fama, porque te lo piden que pongas todo, comas, puntos, que le pongas todo y cada una de las cosas que se da en clase y que no te dejen ningún cabo suelto. Entonces sí es verdad que a mí no me parece bien, obviamente, porque no es derecho vigente, hay que darle desde mi punto de vista más importancia a otras asignaturas que a Derecho Romano. Pero sí es verdad que a la hora de estudiar pues también alguna cosa te suena, de que hoy en día también suele ser así o con un pequeño cambio. Pero hay que olvidar esos prejuicios hay que olvidar esos prejuicios que... Prejuicio. Hay que olvidar esos prejuicios que se tienen hacia ciertas asignaturas y no tener miedo de ellas, porque de eso se puede decir que yo he pecado, porque he dicho Derecho Romano, que va. Al principio sí tenía pues la cosa de la voy a probar, pero ya después digo, que va, esta asignatura es imposible, en la vida me la voy a sacar, y de hecho no la he sacado todavía, me tengo que presentar a las recuperaciones. Pero por eso no hay que ir con ese prejuicio. Y eso sí, Derecho Romano, desde el primer día estudiando. Y eso sí, memorízalo, porque eso no puedes aplicarla tanto a la actualidad. Esa sí os recomiendo que la memoricéis, porque es que os van a pedir que la memoricéis básicamente. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y la gente que tenga dudas sobre esta carrera, que les haya quedado un poquito más claro. Tampoco puedo hablar mucho porque es mi primer año, así que os hablo desde mi punto de vista. Sí, me encanta la carrera que estoy haciendo. Yo también la empecé un poco con miedo de saber si me gustaba o no, y más viniendo yo de la rama de bachillerato de ciencias, que no venía yo de letras, así que me metí un poco ahí, y la verdad que poco a poco cada día me va gustando más. Hay asignaturas obviamente que las odio, hay asignaturas que me gustan, hay asignaturas que me lo paso bien estudiando, no es que me lo pase bien, pero que no me cuesta estudiarlas porque se me hace ameno. Y es como todo, hay cosas que te gustan y hay cosas que no. Así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo. A mí me hubiera servido de ayuda, la verdad, porque yo estuve buscando muchos vídeos relacionados sobre derecho. Así que un besito y hasta el próximo domingo. Y a ser felices. ¡Chao!